Llegó una paciente de 29 años desde Bolivia con el diagnóstico de cáncer de cuello uterino inoperable. Cuando a una mujer le dicen que tiene cáncer en etapa avanzada, todo puede cambiar. Los planes, los sueños, incluso la fe. Hoy conoceremos la historia de Geraldine, una joven boliviana que recibió un diagnóstico devastador en su país. Pero también conoceremos cómo, al cruzar la frontera, cambió su vida para siempre. Hace unas pocas semanas vino desde Bolivia directamente a Detecta una paciente de 29 años buscando una segunda opinión. Le habían dicho que tenía un cáncer de cuello uterino y que era inoperable. Bueno, nos vino a buscar, hicimos una reunión con nuestros expertos y lo primero que hicimos fue analizar sus imágenes. Ella traía una resonancia magnética donde se decía que la enfermedad era inoperable porque el parámetro estaba comprometido. Para hacerlo sencillo, los parámetros son ligamentos que están a los costaditos del útero y si estos tienen cáncer, pues la paciente no se puede operar. Nuestros radiólogos expertos evaluaron las imágenes con mucho detalle y concluyeron que el parámetro estaba libre. Clínicamente nosotros la habíamos examinado y realmente el parámetro no parecía comprometido. También decían que los ganglios ya tenían cáncer. Y evaluamos las imágenes y nosotros concluimos que los ganglios no tenían cáncer. La paciente fue operada, se hizo una cirugía radical por el tamaño de la tumoración y lo que digan los médicos o nosotros, ya se concluye en un estudio de patología, que es el resultado de la operación. Y efectivamente, pues, nos dio la razón. Los parámetros están libres, los bordes están libres y los ganglios no tenían cáncer. Bueno, todo empezó un poco complicado. Yo tuve unos cuantos sangrados y decidí ir al ginecólogo. No encontraba cita con el ginecólogo, sin embargo, lo que procedimos fue a encontrar una cita con mi ginecóloga y bueno, el día que fui tuve un sangrado que fue bastante largo y mi doctora me comentó que tenía un tumor. Todavía tenían que realizar la patología para ver si el tumor era maligno o benigno. Como yo estaba con tanto sangrado, decidieron internarme. Durante esos días, obviamente, yo estaba muy asustada porque no sabía realmente qué era lo que tenía, si es que iba a ser un cáncer o no. Pasaron 2 días, llegó la patología y me indicaron que sí, que el cáncer sí era, sí tenía cáncer básicamente. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en todo el mundo, pero en América Latina afecta de forma desproporcionada a mujeres jóvenes, incluso antes de los 30. Muchos casos se detectan tarde, no por falta de síntomas, sino por falta de seguimiento o acceso a una segunda opinión. Cuando recibí el diagnóstico no lo pude creer, pero tuve que aceptar porque lo decían unas personas que son profesionales en el área y tuve que aceptar. Y lo único que dije, estoy en las manos de Dios. Estaba realmente asustada, muy asustada, ya que mi mamá también sufrió de cáncer, pero cáncer de estómago. Entonces, lo primero que me vino a la mente era que iba a morir. Estaba de verdad muy asustada y bueno, luego hablé con los oncólogos. Los oncólogos me indicaron que, bueno, que el cáncer estaba en etapa terminal, por lo tanto iba a morir. No conforme con esa respuesta, decidimos dejar atrás ese lugar en el que me estaba haciendo atender y vimos la opción de venir acá a Perú y hacerme atender y me recomendaron justamente a la clínica Detecta y acá conocí al doctor Mendoza. La idea de venir a Perú surge por que mi hija tiene un compañero de trabajo y él le dijo que podía tener una mejor opinión en el Perú. Entonces mi esposa y yo conversamos con mi hija y dijimos, bueno, vámonos a Perú. Y vinimos aquí y creo que fue una muy buena decisión. Fue cuando me dieron ese mal diagnóstico que dijimos que quizás en mi país, bueno, debido a la coyuntura no estábamos muy bien, entonces
fue por eso que dijimos, no, mejor vámonos. Y bueno, debido a las recomendaciones, ya que yo trabajo con una empresa que tiene varios contactos peruanos, me recomendaron justamente que acá había una clínica especializada en oncología y era Detecta, y me recomendaron al doctor Mendoza. En un principio no lo creí, pero cuando él dijo, sí es posible porque no están comprometidos, porque hay algo que no me cuadra en su diagnóstico, dijo él. Entonces, como él tiene tanta experiencia, porque leímos su currículum de él, entonces dijimos, usted dirá doctor. Entonces hizo los análisis y él dijo, depende de lo que él diga para ver si lo operamos o no lo operamos. Cuando vinimos al día siguiente, el doctor dijo, no estaba equivocado, y el doctor en quimioterapia dio su ok y dijo, se le puede operar. Entonces vamos a proceder con la operación, y la operó inmediatamente el doctor. Esto no es un caso aislado. Se estima que hasta el 20% de los diagnósticos oncológicos pueden cambiar o afinarse con una segunda opinión médica. Y este cambio puede significar pasar de un tratamiento paliativo a uno curativo. Estaba igualmente asustada, ¿no? Porque, bueno, de un diagnóstico tan malo que era que literalmente iba a morir, me dijeron que sí, sí había la posibilidad. Obviamente, luego, después de procesar todo, me sentí muy contenta, pero al mismo tiempo un poco triste porque yo siempre quise ser mamá. Y obviamente ahora ya no puedo ser como tal, pero aún me quedan mis ovarios. Entonces sí puedo hacer fecundación in vitro y demás, pero sí fue bastante complicado para mí, pero gracias a Dios que sí hubo esa segunda opción, ¿no? El postoperatorio de la paciente fue realmente muy buena. Ella ya se encuentra en Bolivia. Lo interesante es que la mamá de esta pequeña era médico y el papá ingeniero. Dos personas que han traspasado fronteras para buscar una solución para su hija. Y la verdad que lo consiguieron. Fue un éxito total. Con respecto a la fertilidad, porque ella perdió el útero, durante la cirugía los ovarios que están en una localización baja se subieron para que no sean afectados por la radioterapia. Y en futuro se podrían extraer óvulos de ella y hacer un embarazo usando una madre sustituta. O sea que su fertilidad tampoco se perdió. En primer lugar nos dijeron que iban a ser 2 horas, pero tardaron más de 2 horas en su operación. Y estuvimos muy preocupados, mi esposa y yo, porque si te dicen que son 2 horas y se tarda más de 3 horas, entonces hay algo que se ha complicado. Entonces pensábamos lo peor, pero gracias a Dios no fue así. El doctor salió bastante cansado con la otra doctora y nos dijeron que la operación fue todo un éxito. Y estuvimos muy cómodos y agradecidos a Dios. Yo estaba súper animada, la verdad, porque, o sea, fue igual mi primera operación en la vida. Entonces estaba nerviosa, pero gracias a Dios súper feliz porque, o sea, realmente sí salvaron mi vida. Algo que nos llena de orgullo es mencionarle que ya desde hace mucho tiempo atrás, pacientes de otros países nos están viniendo a ver, a operarse, desde Estados Unidos, desde Europa y desde Bolivia, también de otros países sudamericanos. Y eso nos llena de orgullo, porque dice, sin duda alguna, que estamos haciendo las cosas bastante bien. Concluyendo, tenemos una paciente de 29 años que fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino inoperable, nos vino a visitar, la reevaluamos, el cáncer inoperable se hizo operable y los resultados fueron espectaculares. Demostramos que los parámetros no estaban comprometidos, que los bordes han sido libres y que los daños fueron negativos. Completamente distinto a la evaluación que se había hecho en otro país. La paciente obviamente tiene otro pronóstico de vida. Bueno, yo recomendaría a los papás y a los parientes de los enfermos con este terrible mal. Entonces, ESAR es de humano, por lo tanto, les diría que hagan una segunda opinión, que logren buscar una segunda opinión para ver en qué estado está el problema de sus hijos o de sus hijas respecto al cáncer. Yo insto a todas las personas que tienen diagnósticos que son así como yo, bastante complicados, que realmente busquen una segunda opción, porque puede que estén equivocados los médicos que nos han atendido una primera vez. Entonces,
Sí, que nada, que confíen en Dios porque Él sabe por qué hacer las cosas. ¿Por qué es importante una segunda opinión? Porque en cáncer la evaluación debe ser hecha por expertos. A veces nos equivocamos y no hay nada como trabajar en equipo, varias mentes, varios profesionales y decidir sobre la historia, la evolución o el tratamiento de la enfermedad de cualquier tipo de neoplasias. La segunda opinión podría cambiar la historia de vida de los pacientes. Siempre una segunda opinión es importante, no solo por el médico, sino también por la tecnología y sobre todo por la rapidez en el manejo de la enfermedad. Recordemos que en las neoplasias malignas el segundo importa. Y una segunda opinión puede salvarle la vida. Ella vino por una segunda opinión y encontró una nueva vida. Detecta Clínica. Cuidamos lo más valioso, tu vida y tu futuro.